Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver algunas cosas relacionadas con la estadística. La estadística consiste en recolectar, analizar, graficar y dar conclusiones de ciertos datos obtenidos de encuestas, de entrevistas y otros métodos de recolección de información. Para esto debemos tener claro qué son las variables estadísticas y es lo que vamos a ver en este video. Así que iniciemos. En primer lugar vamos a responder a las preguntas que salen en pantalla. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto mides? ¿Cuál es la marca de carro que más te gusta? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus tareas al día? Entonces, si analizamos las respuestas, todas son muy diferentes. Algunas son en número, algunas son palabras, otras es un número exacto y otras el número tiene algunas variaciones. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 10, 11, 12. ¿Cuánto mides? Por ejemplo, en esta pregunta podemos responder 1 metro con 10 centímetros, 1.20. Si nos damos cuenta, no es un número exacto. ¿Cuál es la marca de carro que más te gusta? Algunos van a decir Lamborghini, otros van a decir una camioneta, otros van a decir un Ferrari, pero no decimos número. ¿Cuánto tiempo dedicas a tus tareas al día? Algunos van a decir 1 hora, hora y media, hora y cuarto, no un número exacto. Entonces, ya partiendo de lo anterior, una variable es una propiedad o una característica de la población que estamos interesados en estudiar. Por ejemplo, vamos a estudiar la edad de una persona. La edad es la variable. Vamos a estudiar la estatura, es una variable. Vamos a estudiar el color favorito, la comida favorita, la música favorita. Todo eso son variables. Y tenemos dos tipos de variables: las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas no se pueden medir con números, y estas a su vez se dividen en dos: cualitativa nominal y cualitativa ordinal. La cualitativa nominal no admite relación de orden. Por ejemplo, la comida favorita. Tú puedes decir sopa, un amigo puede decir arroz, otro puede decir pollo, y no necesariamente tienen un orden específico. Y las cualitativas ordinales son las que se pueden ordenar. Por ejemplo, medallas que obtuvieron en un concurso: obtuvo oro, obtuvo plata, obtuvo bronce, y las podemos ordenar según su rango. Ahora tenemos las cuantitativas, vienen de cantidad, que son las que se pueden medir con números. Tenemos dos tipos también: las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Las discretas responden a la pregunta de cuántos o cuántas, y por lo general es un número natural. Entonces, ¿cuántos hermanos tienes? 2, 3. ¿Cuántas ventanas hay en tu casa? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Y las cuantitativas continuas, la respuesta puede ser un número decimal y suele ser la respuesta a la pregunta de cuánto o cuánta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas al estudio cada día? Puedes decir 1 hora, 1 hora y 20, 1 hora y media, 2 horas y 20. ¿Y cuánta agua puedes beber al día? Entonces, 2 vasos y medio, 2 vasos y cuarto, o 3,4 litros, por ese lado. Tenemos acá algunos ejemplos. Entonces, ejemplos de variables cualitativas: cualitativa nominal, marca de carro, alimento favorito. Cualitativa ordinal, la que les dije de las medallas. Ahora los ejemplos de variables cuantitativas. Entonces, cuantitativa discreta, la mascota, ¿cuántas mascotas tienes en tu casa? 2, 3, 2 perros, 3 gatos. ¿Cuántos niños hay en grado cuarto, en grado quinto? Son discretas porque es un número natural. Y ahora la cuantitativa continua, que es la estatura. Si vemos acá en el ejemplo, por ejemplo, el señor mide 1.96, la señora 1.70, 1.50, 1.25, o el peso. Si pesa 20.5 kilogramos,
si pesa 25.3 kilogramos. Si nos damos cuenta, ya tiene un decimal. Ahora tenemos acá un ejemplo y con base en ese ejemplo vamos a mirar qué tipo de variable estadística es y a organizar los datos en una tabla. Entonces el ejemplo dice edad de los niños que asisten a una escuela de artes y nos dan los datos. Un niño tiene 12 años, 9 años, 6, 9, 10, 9, 6, 12, 8, 11, 9, 8, 12 y estos son años. Entonces, como estamos hablando de la edad de los niños, la respuesta es en número. Entonces, de una vez deducimos que es una variable cuantitativa, porque la respuesta es un número. Y como es un número exacto, podemos decir que es una variable cuantitativa discreta. No tiene decimales. Y ahora vamos a organizar los datos. Lo primero que vamos a hacer es organizar las edades. 6, 8, 9, 10, 11, 12, que son los años. Y ahora vamos a escribir con qué frecuencia o qué tantas veces se repite la misma edad. Por ejemplo, 6 años. ¿Cuántos niños tenemos de 6 años? 1 y 2. Lo escribimos acá. De 8. 1 y 2. Y lo escribimos. 9. ¿Cuántos niños tienen 9 años? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos niños tienen 10 años? 1. ¿Cuántos niños tienen 11 años? 1. ¿Y cuántos niños tienen 12 años? 3 niños. Entonces, estas tablas nos permiten agrupar mejor nuestra información. Tenemos otro ejemplo. La estatura de los miembros de una familia en metros. Entonces, aquí nos la dan. Un miembro de la familia mide 1 metro con 24 centímetros, otro mide 0,76 metros, otro mide 1,70 metros, otro mide 1,50 metros, otro mide 1,60, otro mide 1 metro, otro mide 0,83. Entonces, como tenemos números y tienen parte decimal, podemos decir que es una variable cuantitativa continua porque tiene parte decimal. Y ahora vamos a organizar los datos en una tabla. Los vamos a ir en dos. Entonces, personas entre 0 y 1 metro y personas entre 1 metro y 2 metros. Ahora, ¿cuántas personas hay entre el rango de 0 y 1 metro? Entonces, se pasa una persona, se pasa otra persona porque mide 1 metro exacto y otra persona, 3. ¿Y cuántas personas hay entre 1 metro y 2 metros? 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora, con base en la información, vamos a desarrollar las actividades que se nos proponen. Muchas gracias.